Anselmo fue un monje que vivió en un monasterio en Normandía en el siglo XI y escribió en ese ámbito un famoso argumento que se lo dio en llamar el argumento ontológico, así lo llamó Immanuel Kant en el siglo XVIII, y se encuentra en un libro que se llama el Proslogion, que es una reflexión libre sobre Dios, sobre el ser de Dios y sobre la existencia de Dios. Este famoso argumento ocupa solo una página de este libro y tiene un desarrollo que se puede seguir y que cualquiera lo puede leer, pero a veces no queda claro cuál es el sentido de este argumento o de esta prueba de la existencia de Dios. Lo que hay que entender para ello son las dos principales, esto es un silogismo, es un tipo de argumento racional que tiene dos premisas principales y que si uno acepta esas dos premisas principales va a tener que necesariamente aceptar la conclusión. En este caso el argumento consiste en definir, es el capítulo 2 del Proslogion, dice que de Dios que existe verdaderamente, y lo primero que hay que acordar con Anselmo para estar de acuerdo, digamos, para poder aceptar el argumento sería que Dios es la suma de todas las perfecciones, que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Esto implicaría que Dios tiene la máxima, digamos, la máxima capacidad de amar, la máxima capacidad de inteligencia, la máxima capacidad de bondad, de misericordia y todas las perfecciones que se nos puedan ocurrir. El tema es que Anselmo considera que la existencia de un objeto en la realidad es una perfección también, y esta es la segunda gran premisa del argumento ontológico. Si uno acepta que la existencia es una perfección, esa perfección tampoco puede faltarle a Dios, si es que Dios tiene que ser pensado como la suma de todas las perfecciones. El argumento, tal como está escrito, es un método escolástico, va a fundar de alguna manera el método escolástico en el siglo XI. Recordemos que Tomás de Aquino va a venir en el siglo XIII recién, y tiene que ver con las tesis y las antítesis, o el teólogo cristiano empieza a reflexionar y va incorporando posibles críticas y las va respondiendo y las va resolviendo. En este caso, el creyente se enfrenta con el no creyente, con el necio que dice en su corazón no hay Dios, según la Escritura. Entonces, Anselmo se enfrenta a este necio, que es el que niega la existencia de Dios. Y en este caso, querría decir, negar la existencia de Dios es pensar a Dios como no existente. Si lo traducimos, propongo traducirlo a otro lenguaje que creo que lógicamente mantiene la misma propuesta que Anselmo, pero quizás es más fácil de entender. Nosotros tenemos enfrentado al ateo y al creyente, que sería Anselmo. Anselmo invita al no creyente a pensar en Dios. Y para Anselmo, pensar en Dios significa pensar a Dios como la suma de todas las perfecciones, incluida la existencia. Entonces, cuando Anselmo invita al no creyente a pensar en Dios, este no creyente piensa en Dios, pero dice, yo no acepto su existencia. Entonces piensa en un conjunto de perfecciones, llamado Dios, pero le extrae la existencia. Entonces el argumento finalmente, la conclusión es que yo tengo dos formas de pensar a Dios. Como existente, con todas las perfecciones, el conjunto de todas las perfecciones, el amor, la belleza, la bondad, la magnificencia y demás, incluyéndole la existencia, que sería el objeto Dios tal como Anselmo lo piensa, e invita a que el no creyente lo piense también así. Y el no creyente piensa casi el mismo objeto, pero un poco más abajo, por decirlo gráficamente, porque le extrae la existencia, no existe para el ateo, para el no creyente. Entonces Anselmo dice, tú me estás engañando, porque yo te invito a pensar a Dios como existente. A pensar en Dios tenés que pensarlo como existente. Si lo pensás como inexistente, le extraes una de las perfecciones, que es la existencia, y entonces lo situás en un punto menor. No es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, sino estás pensando en otro objeto. Entonces, pensar a Dios es pensarlo como existente, dice Anselmo, aún para el caso de los no creyentes.
Ese sería el argumento ontológico, e implica que la existencia de un objeto es una perfección de esa esencia, de ese concepto a pensar. Si existe en la realidad es mejor, es más perfecto. Él utiliza el ejemplo de la pintura. Si un pintor piensa en un objeto bello a pintar, bueno, primero lo tiene en la mente nada más, pero una vez que lo logra exteriorizar en los lienzos, ese objeto existe en la mente y ahora existe en la realidad. Y esa idea, que estaba solo en la mente, ahora existe en la realidad, es mejor, es más perfecta. Ese es el tipo de premisa que está en juego en este argumento ontológico de la prueba de la existencia de Dios. Como pueden ver, es un argumento que tiene que ver con premisas, es un argumento racional, no tiene que ver con ver algo en la realidad, sino con pensar algo como existente o como no existente. Son lo que podemos llamar relaciones de ideas. Este tipo de argumento lo que hace es probar entonces que a Dios hay que pensarlo como existente, de acuerdo a estas premisas. Es muy importante porque Tomás de Aquino de hecho no lo va a aceptar, pero sí va a aceptar otras pruebas de la existencia de Dios, va a aceptar las pruebas físico-naturales, las pruebas a partir de los efectos que vemos en el mundo, de tipo aristotélico, ¿no? Y va a remitirse a primeras causas que generan las famosas 5 vías que están en el primer capítulo de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en donde a partir de los efectos que vemos en el mundo nos retrotraemos a una primera causa que sería Dios, el causante de todo lo que observamos. Leibniz, en el siglo XVII, uno de los primeros grandes filósofos alemanes, va a aceptar también la prueba de la existencia de Dios mediante Anselmo, esta prueba, y también Descartes, que es lo que van a ver ustedes esta semana, en el discurso del método, particularmente en las meditaciones metafísicas, él va a utilizar 2 pruebas de la existencia de Dios, una que emula de modo muy parecido esta de Anselmo, y otra que él va a desarrollar en su propia creatividad, que quizás vamos a explicar brevemente en otro momento. Así que Descartes también acepta la prueba de la existencia de Dios. Posteriormente, Hume no va a aceptar ningún tipo de prueba de la existencia de Dios en Escocia, en el siglo XVIII, y tampoco Kant, en el siglo XVIII, en Alemania, tampoco va a aceptar las pruebas de la existencia de Dios, medio que se va a reír, y parece casi que Kant no la entiende. Hace un famoso ejemplo de los 100 táleros de la moneda de la época en Prusia, de decir, bueno, si yo pienso en 100 táleros, automáticamente tengo que pensarlo como existente, entonces miro en mi bolsillo y van a aparecer 100 táleros. Es casi una humorada, y en realidad Anselmo piensa este argumento solo para la existencia de Dios, no es para 100 táleros, una isla o un árbol, que si yo pienso algo, eso tiene que existir. Solo funciona para la prueba de la existencia de Dios porque Dios se piensa como la suma de todas las perfecciones, incluida la existencia. Así que para que vean un poquito, va a someterse a mucha crítica, algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar, y quizás el último gran filósofo que va a aceptar la prueba de la existencia de Dios de Anselmo y va a creer que es como el sumum bonum de la filosofía, del pensamiento, de la existencia, el pensamiento y el ser y demás, va a ser Hegel, nada menos que Hegel, crítico de Kant en muchos sentidos, crítico del empirismo de Hume, y quien va de alguna manera a reeditar las tesis clásicas, digamos, del racionalismo, que va en la modernidad. El racionalismo adquiere su cumbre con Descartes, con Leibniz, y luego es criticado por el empirismo. Entonces finalmente Kant y Hegel tratan de responder a esas críticas. Esto lo vamos a ver a lo largo del curso más adelante. De manera tal que, bueno, me parece importante tener en claro este famoso argumento. Muchas gracias.